chicos, vamos a retomar. Nos habíamos quedado en la parte anterior cuando definimos vértice par y vértice impar, ¿no? Ahora les voy a mostrar las características que debe tener tu figura para que se pueda dibujar sin levantar el lápiz del papel y sin repetir trazo. ¿Está bien? Hay dos formas, hay dos casos en las cuales se puede hacer. El caso 1 es que la figura tiene todos sus puntos pares, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio para poder dibujar la figura también ahí, ¿no? Entonces, para que se pueda trazar una figura sin levantar el lápiz del papel ni repetir ningún trazo, es necesario que todos los puntos de intersección sean pares. Como por ejemplo, esta figura, ¿no? Esta figura tiene únicamente vértices pares. Ahora, hay un criterio para dibujarlo. Para dibujarlo, debes comenzar y terminar en el mismo punto par. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mira, recuerda cómo es la figura. Vamos a dibujarla y te vas a dar cuenta que no es necesario levantar el lápiz del papel y tampoco vamos a repetir trazo, ¿no? Acuérdate cómo es la figura. Vamos a comenzar entonces aquí. Comenzamos en este punto. Entonces dibujamos a la derecha, luego abajo, luego izquierda, luego arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda y arriba, ¿no? Te das cuenta que has iniciado aquí el dibujo y también lo estás finalizando aquí. Y en ningún momento has tenido necesidad de repetir algún trazo, ¿no? Entonces se cumple lo que está indicando aquí. ¿Sí? Ese es un caso, ¿no? Que la figura tenga todos sus vértices pares. Eso es muy importante, ¿no? Yo te garantizo que se puede hacer siempre y cuando tú inicies y termines en el mismo punto par. Si tú no haces esto, no te garantizo que lo puedas dibujar sin levantar el lápiz del papel y sin repetir trazo. El otro caso es que la figura debe tener exactamente dos puntos impares. Exactamente dos impares. Ahora, supongamos esta figura de aquí, ¿no? Esta figura tiene este punto impar y también tiene este punto impar. Profesora, ¿y este de aquí qué es? Este es par, ¿no? Porque concurren cuatro líneas, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. De igual forma aquí, ¿no? Él también sería par. Pero la figura tiene exactamente dos impares. Ahora, ¿cómo va a ser el criterio para dibujarlo? El criterio me dice que comienzo en un impar y debo terminar en el otro impar. Vamos a comprobar. Acuérdate cómo está la figura, cómo es la figura. Podemos comenzar aquí y terminamos aquí, o podemos comenzar aquí y terminar aquí, ¿no? Bien. Entonces, mira, vamos a iniciar ahí arriba. Dibujamos la circunferencia, luego el triángulo y luego este segmento que nos faltaba. Entonces, hemos iniciado aquí y hemos terminado aquí. ¿Está bien? Ahora, es importante que tú sigas el criterio para dibujarlo. Profesora, ¿y si yo inicio aquí? Mira, si tú inicias aquí, no te garantizo que lo puedas dibujar sin levantar el lápiz del papel o sin repetir trazo. La regla es bien clara. Comienza en un impar y terminas en el otro impar. Si haces otra cosa, entonces puede ser de que tengas necesidad de levantar el lápiz del papel o repetir trazo. Esos son los dos grandes casos, ¿sí? Dos casos. Ahora, ¿qué pasa si la figura no tiene dos impares? ¿Qué tal si la figura tiene más de dos impares? En ese caso, jóvenes, vamos a llamar al caso 3, en ese caso,
tendríamos que repetir trazo necesariamente. Necesariamente tendríamos que repetir trazo si no queremos levantar el lápiz del papel. Bien, chicos, entonces hay una fórmula que te permite calcular la cantidad de trazos que vas a repetir. Esa fórmula nos dice lo siguiente. El número de trazos a repetir es igual a la cantidad de vértices impares disminuido en 2 y todo ello dividido entre 2. Ahora, ¿cuáles son los criterios que tú debes de seguir para elegir los trazos a repetir? Primer criterio. Los trazos que vas a repetir siempre van de impar a impar. No puede ir de impar a par o de par a impar o de par a par. Van de impar a impar. Los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. Vamos a detallar esta parte en los ejemplos. Esta fórmula me garantiza el número de trazos que se van a repetir, pero no me está indicando las longitudes de los trazos que yo voy a repetir. Y eso es muy importante porque en los problemas eso es lo que te van a pedir. Para realizar la figura en un solo trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un impar y terminar en el otro impar. Ojo, cuando te dicen trazo continuo, significa que no debes levantar el lápiz del papel. Bien, ¿cómo calculamos la longitud del recorrido mínimo? Porque esto es lo que te van a preguntar en estos problemas. La longitud mínima del recorrido. Ya, eso es dos partes, ¿sí? La primera parte es sumar todos los trazos que conforman la figura. Y la segunda parte es la longitud mínima de los trazos que vas a repetir. Vamos a ver un ejemplo para que esto esté bien claro. La figura está formada por segmentos paralelos y perpendiculares. ¿Cuál es la mínima longitud que debe de recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura de un solo trazo continuo sin separarla del papel? Bien. Bien, chicos, el punto 1 es identificar la cantidad de impares que tiene. Entonces observamos lo siguiente, ¿no? Ese es impar también porque concurren 3 líneas, lo mismo también que este de aquí es impar, lo mismo que él también es impar, ¿no? Tiene exactamente 4 impares. Estaríamos en el tercer caso, ¿no? Que tiene más de 2 impares, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sería aquí? Necesariamente tienes que repetir trazo, ¿no? Para dibujarla de un solo trazo continuo, hay que repetir trazo. Ahora, para repetir trazo, recuerda la fórmula, ¿no? La fórmula es el número de impares, le restas 2 y todo ello dividido entre 2. Como son 4 impares, 4 menos 2, 2, entre 2, 1. Quiere decir que vas a repetir un trazo. Ahora, recuerda aquí en este punto los criterios que tú debes de seguir para poder saber qué trazos son los que vas a repetir. ¿Cuáles serían entonces aquí los criterios que tú debes de seguir? Bien, ya, a ver, el primer criterio es que tiene que ir de impar a impar. El siguiente criterio es que dos trazos consecutivos no pueden ir, ¿no? Si va uno, el siguiente no va. ¿Está bien? Presta atención aquí, mira. Voy a elegir entonces el trazo que voy a repetir, ¿sí? Voy a elegir el que voy a repetir. Yo sé que es un trazo, pero ¿qué longitud tendría? Como me están pidiendo longitud mínima, voy a buscar un trazo que tenga menor longitud, el que le voy a repetir, ¿no? A ver, ¿qué opciones tengo? A ver, la regla dice de impar a impar, ¿no? Esto mide 30, ¿no? 30, puede ser este de aquí, podría ser. O también podría ser este de aquí de 30, ¿no? O podría ser este de aquí de 30, ¿no? ¿Está bien? Otra opción sería este de aquí, ¿no? Pero este es muy grande, ¿no? Puede ser todo esto de aquí, pero eso vale 60, ¿no? Como yo quiero longitud mínima, voy a escoger el de 30, que es el más pequeñito, ¿no? De impar a impar. Entonces puede ser así, mira. Ese de ahí, ¿no?
Profesora, ¿y por qué ese? ¿Por qué no el de aquí o el de aquí? Cualquiera de los tres sería correcto. ¿Está bien? Voy a tomar el de aquí. Ahora, te das cuenta de algo, mira. Tú te has dado cuenta de que los extremos han cambiado de color, ¿no? Porque mira, voy a regresar. Antes eran rojos, pero como voy a repetir este de aquí, ahora se han convertido en azules. Chicos, ¿por qué creen que esos extremos se han convertido en azules? Se volvieron par. Claro, se han convertido en pares. Profesor, ¿y por qué? Observa lo siguiente, mira. Recuerda que aquí hay dos líneas, ¿no? La que estaba y la que se está repitiendo. Como aquí hay dos, ahora 2 más 1 sería 4. Aquí concurren 4 líneas, lo mismo que aquí, ¿no? O sea, al repetir hace que la cantidad de líneas que concurrían aquí aumentó en 1. Igual aquí aumentó en 1. Por eso y ahora es par, ¿no? Estos dos son pares. O sea, mira, al final la figura te está quedando exactamente dos impares, que son estos de aquí. Y uno es para el inicio, otro es para el final, ¿no? Entonces, vamos a calcular la longitud mínima. La longitud mínima sería así, ¿no? Como esto mide 60, recuerda que primero tienes que sumar la longitud de todos los trazos que conforman la figura, ¿no? Entonces, 60 más 60 más 60, ¿no? 180, ¿cierto? 180. Esto de aquí mide 50, ¿no? 50 más 50, 100. 100 más 30, ¿no? 130. 130 más 180, ¿cierto? Eso te va a dar 310. ¿Sí? 180 más 130 es 310. ¿Está bien? Y a esto hay que sumarle la longitud mínima de los trazos que estás repitiendo. En este caso es solo un trazo, ¿no? Este de aquí de longitud 30. Por eso aquí es 30. Al hacer la suma obtienes 340. Esto sería la respuesta, ¿no? Eso sería entonces la longitud mínima del recorrido. O sea, la clave ahí sería barco. ¿Está bien? La clave entonces ahí es barco. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, dime. ¿Por qué 310? Lo que pasa es que 180, ¿cierto? Aquí era 180 más esto de aquí era 100, ¿no? 130, ¿no? ¿Sí? 180 más 130, ¿no? Las horizontales suman 180. Las verticales suman 130, ¿no? Esto es 50, esto es 50, 100, más 30, 130, ¿sí? 130 más 180 es 310. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Ok. Sí, Miss. Ok, entonces seguimos. Ya, atención chicos ahí. Ya, ese de ahí es trazo de figuras 1, el que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver trazo de figuras 2. ¿En qué se diferencia? Así a grosso modo, chicos, en resumidas cuentas, ¿en qué se diferencian estos dos casos? Mira, en el problema anterior, en trazo de figuras 1, las preguntas son de este tipo. Te dan la figura con sus longitudes y te preguntan, determine la longitud mínima de su recorrido para dibujarla de un solo trazo continuo, ¿no? Preguntas así. Pero no te indican dónde vas a comenzar y o dónde vas a terminar el dibujo. En cambio, en esta parte que vamos a ver ahora, te condicionan. Te van a decir así, determine la longitud mínima de su recorrido si vas a comenzar en el punto A y debes terminar en el punto B, una cosa así. Te van a condicionar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver aquí más casos. Vamos a ver más casos. Pero ojo, chicos, ojo. Son hasta 6 casos, ¿no? Hasta 6 casos. Pero ojo, del caso 4 hasta el caso 6, simplemente se reduce a llevarlos a los dos casos principales.
Recuerda que el caso 1 es todos pares, ¿no? Y el caso 2 es que la figura tenga exactamente dos impares. ¿Está bien? Vamos a ver con los ejemplos para que esto quede bien claro. Mira. Hasta 7 casos, ¿no? Pero para no hacer muchos casos, recuerda los dos principales. Vamos a ver el caso 4. Inicias en un par y terminas en otro punto par. Es importante que te digan cómo es que tú vas a dibujar. Dibujas e inicias en un par y terminas en otro. O sea, el inicio y el final del dibujo se da en puntos diferentes. Y recuerda tú que eso lo tenías en el caso 2, ¿no? En el caso 2, para dibujar la figura, comenzabas en un impar y terminabas en el otro impar, ¿no? Entonces, la idea es llevar la figura que nos van a dar al caso 2. Para ello, entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Debes transformar los puntos pares de inicio y final en puntos impares. Para transformar los puntos pares en puntos impares, se debe trazar la línea más corta del punto par a un punto impar. Se debe escoger los trazos de tal manera que la suma de las longitudes sea la mínima posible. Los demás puntos impares existentes se deben transformar en puntos pares uniéndolos de dos en dos. Vamos a ver con un ejemplo todos estos puntos, ¿sí? Vamos a detallar en el ejemplo. En la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal, vertical y diagonal. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en M para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar en N? Entonces mira la condición, ¿eh? Inicias en M y debes terminar en N, ¿no? Esa es la condición. Entonces inicias en M y debes terminar en N. Pero observamos que M y N son pares. Allá. Pero recuerda los dos grandes casos que hemos visto los primeros, ¿no? Los principales, digamos. ¿En qué caso es que para dibujarlo inicias y terminas en puntos diferentes? ¿En qué caso se inicia y se termina? Cuando dos son impares. Claro, cuando los dos son impares. Quiere decir, jóvenes, de que estos dos, yo debo ver la forma de que se conviertan a impares. Ah, ya. Para ello, ¿qué cosa voy a hacer? Atención ahí. ¿Qué cosa voy a hacer para que N y N se conviertan a impares? Mira, voy a llevarlo al impar más cercano. O sea, primero voy a reconocer los impares que tiene la figura, ¿no? Esos son los impares. Entonces, la regla me dice así, para que estos se conviertan en impares, debo repetir la línea que me lleve al impar más cercano, o sea, sería este de aquí, ¿no? Porque este es 4, ¿no? Este de aquí sería la línea que debo de repetir. De igual forma, este de aquí, ¿no? ¿Y qué cosa voy a ganar con eso? Observa lo siguiente, mira. Observa lo siguiente. Ya. Este era par. Como he repetido esta línea, ya se convirtió en impar. Es lo que yo quería, ¿no? De igual forma aquí, ¿cierto? Como es par, repito este de aquí para que N se convierta en impar. ¿Está bien? Entonces, mira, ya lo lograste. Tu inicio y tu final son impares. Ese era tu objetivo, ¿no? El inicio y el final que se conviertan en impares. Ya no lograste. Ahora, ¿cuántos impares me está quedando? Aparte del M y el N, me están quedando estos dos. Pero acuérdate que en el caso 2 nos dicen de que deben existir solamente dos impares. Uno es el inicio y otro es el final. Ah, ya, o sea que estos dos tenemos que convertirlos a pares. Por lo tanto, aquí es necesario repetir ese trazo de aquí porque es el menor, ¿no? Porque esto mide 3, ¿cierto? Por lo tanto, tendrías que repetir ese trazo. Ahora sí, en la figura te está quedando únicamente dos impares, uno para el inicio y otro para el final. Lo que viene ya es sencillo porque simplemente hay que hacer los cálculos, ¿no?
Entonces hay que sumar todas las longitudes de la figura, ¿no? Esto mide 8, ¿no? 8 más 8, 16, ¿no? 16. Horizontales suma 16. Verticales es 9, ¿no? Porque es 3 más 3 más 3. Sería 16 más 9, ¿no? 16 más 9. Pero esto de aquí, ¿cuánto mide, jóvenes? Ojo, 16 más 9 es 25, ¿ah? A 6, 25. ¿Esto cuánto mide? Si esto mide 3 y esto 5. mide 4, 5, ¿cierto? Esto mide 5. Puede hacerlo por Pitágoras o también, esto es conocido, ¿no? Si los catetos son 3, 4, la hipotenusa es 5, por Pitágoras, ¿no? 5. Y él también mide 5, o sea, sería 25 más 10, ¿no? Eso es 35. ¿Está bien? 35. Más aquí ahora hay que sumarle lo que está repitiendo. Ah, pero lo que está repitiendo son 2 de 3 para que M y N se hayan convertido en pares y este de aquí, ¿no? Que también vale 3, ¿cierto? Ahí está. Al hacer la suma te da 44. Quiere decir que la clave sería, a ver, así. ¿Está bien? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es lo que se está sumando en la longitud de la figura? Sí, estoy sumando todas las longitudes que tiene la figura, ¿no? Inicialmente acá la figura sin los trazos repetidos. Esto de aquí mide 8, ¿no? 8, o sea, todas las líneas tienes que sumarle, todas las longitudes. Por eso dije aquí, este es 8, ¿no? 8 más 8, 16, ¿no? Esos son los horizontales. Verticales sería 3 más 3 más 3, ¿no? Este de aquí es 3, 9. 16 más 9, 25, ¿no? Me faltan ahora las diagonales, ¿no? Este de aquí 5 y este de aquí 5. 25 más 5, eso es 35. ¿Sí? Bien, Disculpe, chicos, ahora, profesora, una pregunta. sí, sí, dime, dime. Para realizar el recorrido, o bueno, pues dibujarlo, ¿cómo sería acá en esta figura? Bueno, tendrías que comenzar de aquí, ¿no? Tendrías que comenzar de aquí. Tendrías que comenzar aquí y terminar aquí. O podrías comenzar aquí y terminar aquí, ¿no? De acuerdo al criterio para dibujarlo, ¿no? Bien, chicos, ahora vamos a ver otro caso. Recuerda que los dos casos principales son los dos primeros que hemos visto. Esos son los principales. Todos pares o exactamente dos impares, ¿no? Sobre eso nos vamos a basar. Bien, entonces en este caso vamos a ver cuándo inicias en un par y terminas en un punto impar o viceversa, ¿no? Entonces nuevamente aquí. Acuérdate, en los dos casos principales hay uno de ellos donde tú inicias y terminas en vértices diferentes, ¿no? Inicias en un punto y terminas en otro diferente. Entonces, ¿ese qué caso sería? ¿Exactamente dos impares o todos pares? Chicos, si ustedes inician en un punto el dibujo y terminan en otro punto diferente, ¿ese qué caso era? ¿Todos pares o exactamente dos impares? Dos impares, profesora. Dos impares, ¿no? Por lo tanto, si en el problema te dicen que vas a comenzar en un par y terminas en un impar, quiere decir que este extremo tienes que cambiarlo a impar, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Y aquí todos los puntos que vamos a ver es para que eso ocurra. Vamos a ver un ejemplo. En la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal y vertical. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en el punto N? Ya, la hormiga hasta aquí sería el inicio, ¿no? Para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar en el punto N, ¿ya? Entonces, inicio aquí y final aquí, ¿no? Entonces, ahí sería el inicio, que sabemos que es par, y N es impar, ¿no? Es el final.
Bien, entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Si comenzamos en M y terminamos en N, entonces estaríamos en el caso 2, ¿cierto? O llevaríamos el problema al caso 2. Quiere decir que M y N tendrían que ser los únicos impares de la figura, ¿no? N ya es impar. Acá no hay nada que trabajar con N. Lo voy a dejar como impar, no lo toco. Lo que sí voy a cambiar es M. Quiero que se convierta a impar. Para ello, debo de repetir el trazo más pequeñito, ¿no? Desde aquí a un impar cercano. En este caso sería este punto, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que voy a repetir para que M se convierta en impar. ¿Está bien? Mira, M ya es impar, ¿no? M ya es impar. Recuerda entonces de que el N no lo tocas, ¿no? Y ahora el M tampoco lo tocas. ¿Cuántos impares tengo aparte de M y aparte de N, jóvenes? ¿Cuántos impares tengo? 8. Tengo 8 impares que debo de transformar, porque recuerda que en este caso los únicos impares tendrían que ser el M y el N, ¿no? El M y el N tienen que ser los únicos impares. A ver, un momento, chicos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trazos debo de repetir? Ojo que aquí, jóvenes, la fórmula ya no va a servir, ¿ah? La fórmula sirve para trazo de figuras 1. Cuando son problemas con condición, ya no puedes emplear la fórmula. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos trazos voy a repetir, no? ¿Qué dicen ustedes? 6, profesora. 6 vas a repetir, ¿estás seguro? Recuerda que son 8 impares, ¿no? Aquí Profesor, pueden ser 7. 7 trazos que vas a repetir. Trazos que Sí. vas a repetir, ¿estás seguro? Ah, no, 5, no, son que- 5, profesora. Serían 4. 4, son 4. Mira, recuerda que son 8 impares que vas a repetir, ¿no? O que tienes, perdón, aparte del M y el N, ¿no? Tienes 8 impares, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienes 8 impares. El M y el N ni los toques porque quedan como impares. Ya están listos el M y el N. Uno es el inicio y el otro es el final. Lo que voy a convertir es el resto de impares. Y como son 8, y como la regla me dice que para repetir tramo debo ir de impar a impar, si son 8, ¿cómo los desaparezco? ¿Cómo los transformo a pares? Tendría que repetir 4. ¿Está bien? Por eso yo te decía que aquí la fórmula ya no va a funcionar. La fórmula ya no funciona. Si tengo 8 impares y los quiero transformar todos a pares, debo repetir 4. Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Dos. Ok. Bien, chicos, entonces ahora ustedes me van a ayudar a elegir las longitudes de esos 4 trazos que vamos a repetir. Tienen que ser lo más pequeños posibles. Recuerda que me están pidiendo la longitud mínima, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser los de menor longitud. Menor longitud entonces tendría que ser este de aquí, ¿no? 2. Ahí va uno de 2. Pregunto, ¿puedo tomar este de aquí? ¿También puede ser este de aquí o no? ¿Qué dicen No, ustedes? porque estaría transformando uno en impar. Exactamente. Este no puedo. Recuerden que 2 consecutivos no se pueden tomar. Si yo tomase este de aquí, entonces esto nuevamente se va a convertir a impar y no es la idea, ¿no? Entonces, el siguiente que voy a tomar es este, mira, ese, ¿no? El siguiente sería este y el siguiente sería ese. Ahora sí, en la figura tengo exactamente 2 impares, uno para el inicio y otro para el final, ¿no? Y ya está. Ahora simplemente queda hacer los cálculos. Primero suma todas las líneas de la figura, ¿no? Sin las repeticiones. Y al final le sumas las repeticiones. Ya, entonces ustedes me ayudan, chicos, a ver ahí. Esto mide 8, ¿no? Sí, esto mide 8. 8 entonces más 8 aquí sería 16, ¿no? 16 más 4 más 4 más 4. 16 más 12, ¿no? Eso es 28.
Las horizontales entonces suman 28, ¿está bien? Ahora las verticales, esto es 8, ¿no? Esto es 8, esta línea también suma 8, todo esto de aquí suma 8. 8 más 8 aquí también, y más 8, 32, ¿no? O sea, hasta ahí tendrías así, ¿está bien? Sería 48 más 12, eso es 60, ¿no? 60, ¿está bien? Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, ahora vamos a sumar las longitudes de los que estamos repitiendo, ¿no? Ah, ya sería entonces este de aquí de 2 y luego también 4 de 2, ¿no? Aquí hay 4 de 2. O sea, sería así lo que estás repitiendo, ¿no? Sí, este de aquí es el que hemos utilizado para que m se convierta en impar, ¿no? Y estos de aquí son los que hemos repetido para que el resto de impares se convierta a pares, ¿no? Por lo tanto, al sumar todo ello vas a obtener 70. La clave entonces ahí sería ver. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, seguimos entonces. Vamos ¿Por qué con la... solamente se repite el M, el vértice del M, el que está en verde, y no el que está con N? Ah, ¿por qué yo he repetido este? Tú dices. Sí. Lo que pasa es que el n ya es impar. O sea, primero tú tienes que ver en qué caso principal vas a llevar en la figura. ¿Al caso todos pares o al caso exactamente dos impares? ¿Y eso quién te lo va a proporcionar? La condición para dibujarlo. En este caso, ¿cómo debes comenzar? Comienzas en M y terminas en N. Cuando tu inicio y tu final se da en puntos diferentes, estarías en el caso exactamente dos impares. Quiere decir que M y N tienen que ser impares y tienen que ser los únicos impares de la figura. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, ya, el N ya es impar, por eso aquí no he repetido nada, porque ya es impar. No hay nada que trabajar con N. Con M sí, porque M era par, ¿no? Entonces repito este para que este se convierta en impar. ¿Está bien? Y luego hemos repetido los de aquí para que M y N sean los únicos impares que presenta la figura. ¿Sí? ¿Está más claro ahí? Ok. Bien, chicos, ahora vamos a ver otro caso, ¿no? Pero fíjense ustedes que en todos estos casos que estamos viendo, en todos ellos se reduce a llevarlo a los dos casos principales, ¿no? Bien, ¿qué pasa si en la figura te dicen que inicias y terminas en el mismo punto? Acuérdense, jóvenes, de los dos casos principales. En los dos casos principales, ¿en qué caso es que tú inicias y terminas en el mismo punto? Cuando todos son pares, profesora. Claro, cuando todos son pares. Exactamente. Vamos a ver un ejemplo, ¿cómo sería aquí? Mira, la figura dice que muestra una estructura de alambre formada por varillas colocadas en forma horizontal y vertical. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga que se encuentra en M para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar finalmente en el mismo punto? Las longitudes están dadas en centímetros. Entonces, en esta ocasión, la condición me dice de que debo comenzar en M y debo terminar en M también. Por lo tanto, estaríamos en el caso todos pares, ¿no? Quiere decir que si hubieran impares, debo de transformarlos, ¿no? Entonces estaríamos así. Nos damos cuenta de que M, nuestro inicio y final, es impar. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que transformar todos a pares, ¿no? Chicos, si ustedes tienen 4 impares, ¿cuántos trazos repiten para que todos se conviertan a pares? 2. 2.
con 4 impares, 2 trazos tendrías que repetir, ¿no? Bien, ahora, ¿qué longitudes tendrías o tendrían esos 2 trazos que vas a repetir? Atención ahí. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué longitudes tendrían esos 2 trazos que vas a repetir? La idea, recuerda los criterios, ¿no? Tiene que ir de impar a impar, ¿no? Y tiene que ser el más pequeño posible. ¿Qué longitudes tendrían entonces esos 2 trazos que vas a repetir? Te doy opciones, mira, puede ser este de aquí de 2, pero el otro tendría que ser este de aquí de 4, ¿no? O podría ser este de aquí de 2 y el otro tendría que ser este de aquí de 4, ¿sí? Entonces vamos a considerar esto, ¿ve? Este de ahí sería 1, que es de 4, y luego este de aquí de 2, ¿no? Así. ¿Está bien? Por lo tanto, esos serían los trazos que vas a repetir. Ahora sí, la figura tiene todos pares, ¿no? Y el inicio y el final es M. No hay problema porque es par, ¿no? Inicio y termino en M. ¿Cuál sería entonces la longitud del recorrido mínimo, no? Primero tienes que sumar todas las longitudes que tiene la figura, ¿no? Sin las repeticiones, ¿no? Todavía sin las repeticiones. Ya, verticales suma 12, ¿no? Verticales esto es 4 más 4 más 4 es 12. Horizontales esto es 4. 4 más 2, 6. 6 más 4, 10, ¿no? Sería entonces 22, ¿no? Más lo que vas a repetir. Lo que vas a repetir es uno de 2 y otro de 4. Por lo tanto, al sumar todo tendrías 28, ¿no? O sea, la clave ahí sería casa. ¿Está bien? La clave entonces ahí es casa. Claro, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a ver un último caso. Atención ahí. ¿Qué pasa, jóvenes, si en el problema me indican el inicio, pero no me dicen el final? O sea, me dicen inicias en un par, digamos, ¿no? Pero no me dicen el final. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí tendríamos que llevarlo a los 2 casos principales y ver cuál de ellos nos da longitud menor, ¿sí? Ejemplo aquí, una hormiga se encuentra en A, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer para pasar por toda la estructura, ¿no? Empiezas en A. Lo que no sabes es dónde vas a terminar, ¿no? ¿Dónde acabas? No se sabe, no te dicen nada, ¿no? Por lo tanto, vamos a asumir 2 casos. Ya, ese es el punto A. Primero voy a reconocer los impares que tiene la figura, ¿no? Esos son los impares. Voy a suponer el caso exactamente 2 impares aquí, ¿ya? Exactamente 2 impares. Quiere decir que A tiene que ser impar, ¿no? Porque es mi inicio. ¿Está bien? A tiene que ser mi inicio. Ese tiene que ser impar. O sea, debo de llevarlo al impar más cercano. Este de aquí podría ser, ¿no? De 3. ¿Está bien? Ya está. Ya es impar, ¿no? Ahora, jóvenes, aparte de la, ¿cuántos impares tengo? Aparte de la, ¿cuántos impares tengo? 5. Tenemos 5 impares, pero recuerda que uno de esos 5 lo reservas para el final del dibujo, ¿no? Recuerda que estamos o lo estamos llevando al caso exactamente 2 impares. El A es el inicio y el final puede ser cualquiera de estos puntos, ¿no? Como son 5 impares y vas a reservar uno para el final, entonces, ¿cuántos vas a transformar a pares? ¿Vas a 2. transformar a pares? No. Yo no te he preguntado, ojo, no te he preguntado cuántos trazos vas a repetir, sino cuántos impares vas a transformar a pares. 4. 4. 4 vas a transformar a pares, ¿no? Recuerda que 1 reservas para el final del dibujo. Como hay 4 que vas a transformar, quiere decir que vas a repetir 2, ¿cierto? Vas a repetir 2 trazos, ¿no?
Esos dos trazos tienen que ser los más pequeñitos posibles, ¿no? Y tienen que ir de impar a impar. Entonces voy a considerar ese de ahí de 4. Y voy a considerar este de 3. Son los más pequeños, ¿sí? Estos dos de aquí son los más pequeños. Entonces, al final en la figura me estoy quedando únicamente con dos impares. Uno para el inicio, que es A, y otro para el final, que sería este punto. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a sumar todas las longitudes, ¿no? Si sumas todas las líneas, recuerda que esto mide 8 y esto mide 6. Está bien, entonces, ¿esto cuánto mide? Si esto mide 8 y esto mide 6, ¿esta diagonal qué mide, jóvenes? 10, profesora. 10, ¿no? Si sumas todas las líneas, eso te va a dar 52. Al final le tienes que sumar lo que estás repitiendo, ¿no? Que sería este de 3, este de 4 y este de 3, ¿no? O sea, te va a salir 62. Pero mira, ese sería llevarlo al caso exactamente dos impares. Profesora, ¿y si lo llevamos al caso todos pares, qué pasaría? ¿Nos saldrán menos que 62 o más que 62? Vamos a ver. Ahora vamos a llevarlo entonces al caso todos pares, ¿no? A ya es par, ¿no? Y recuerda que estos son los impares que tiene la figura. Jóvenes, esta vez es necesario desaparecer o transformar todos los impares a pares. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos trazos voy a repetir ahora? ¿3? 3. 3 voy a repetir, claro, porque tenemos 6 impares que tenemos que transformarlos todos a pares. Por lo tanto, vamos a repetir 3, ¿no? Recuerda que esos 3 trazos tienen que ser los de menor longitud. O sea, podríamos tomar este de aquí, mira. Este de 3, este de aquí necesariamente de 6, no se puede hacer de menos, y ese de 3, ¿no? No se puede hacer más. Ahora sí sumamos todo, ¿no? Pero ya sabes que todo las líneas de la figura suman 52, ¿no? Más lo que estás repitiendo sería, ¿no? Más este de 3, este de 3 y este de 6 sumarían 64. Quiere decir que en este problema, el caso que me da la menor longitud es el caso exactamente dos impares. ¿Está bien? Ojo, esto no quiere decir que en todos los problemas donde no me dicen dónde voy a acabar el recorrido, me va a funcionar este caso. En otros problemas me puede funcionar este caso. Por eso aquí es necesario hacer ambos casos, ¿sí? Y, claro, elegir el que te dé la menor longitud, ¿no? En este caso sería 62. Entonces la clave ahí sería dedo. ¿Está bien? La clave ahí es dedo. Bien, chicos. Ahora, con todos estos ejemplos que hemos visto, ya vamos a ver la parte de la separata. Entonces, esto va a estar más sencillo, ¿no? Porque todo lo anterior vamos a revisar aquí también. Atención. La idea es la misma, chicos, ¿ah? A ver, les voy a preguntar. En la figura se muestra una estructura en forma de cruz hecha de alambre y con líneas horizontales, verticales y diagonales. Las longitudes están en centímetros. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer una hormiga para transitar por toda la estructura? Ya, pregunto, ¿es un problema con condición o sin condición? Sin condición, profesora. Sin condición, o sea, ¿funcionará la fórmula o no va a funcionar? La fórmula del ¿Sí? número de trazos. Sí, Sí. aquí sí funciona. La fórmula del número de trazos, ¿no? Es el caso más fácil, digamos. Entonces, paso 1, identifica los impares, ¿no? Estos son los impares que tiene la figura. Bien, son 12 impares. Paso 2, la fórmula. Aplícale la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula recuerda que te dice así, ¿no? Es la cantidad de impares, le restas 2 y todo eso lo divides entre 2. Quiere decir que sería 5. Vas a repetir 5 trazos. Recuerda aquí los dos criterios principales para poder escoger esos trazos. Tiene que ir de impar a impar y ser lo mínimo posible. Y además, 2 consecutivos no va, ¿no? Esos son los dos principales que no debes olvidar. Bien, entonces aquí, ¿cuáles serían, no?
A ver, como este lado mide 4, el más pequeñito es 4, ¿cierto? Como quiero 5, ¿verdad que puedo conseguir de 4, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, ese es 1, ese de ahí es otro de 4, otro de 4 y otro de 4. ¿Está bien? Entonces ahí hemos conseguido los 5 trazos, ¿no? Y ya está, eso es todo, chicos. Ahora simplemente toca hacer los cálculos, ¿no? Tenemos que hacer los cálculos. Ya. En la primera parte hay que sumar todas las líneas, ¿no? A ver, eso es rápido, ¿no? Porque el contorno de este cuadradito es 4 por 4, 16, ¿no? 16. Igual aquí, esto también, el contorno es 16, ¿no? El contorno solamente, las diagonales todavía no, 16, ¿no? Aquí también 16. 16 por 4 es 64, ¿no? Ahora las diagonales. Como esto mide 4 y esto mide 4, la diagonal vale 4 raíz de 2, ¿cierto? ¿Cuántas diagonales hay? Sería 1, 2, como son 5 cuadrados, sería 5 por 2, 10, ¿no? Sería 10 por 4 raíz de 2. Eso es 40 raíz de 2. ¿Está bien? Por lo tanto, jóvenes, eso sería la longitud de la figura. A ello hay que sumarle lo que estás repitiendo, ¿no? Que es 5 de 4. Por lo tanto, al sumar vas a obtener la clave, la clave barco, ¿sí? 84 más 40 raíz de 2. ¿Está bien? Jóvenes, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesora. Bien, chicos, vamos con la siguiente que se nos va la hora. Vamos con la siguiente. La 10. Anita dibuja en su cuaderno un hexágono regular con todas sus diagonales, como se muestra en la figura. Si el lado del hexágono que dibujó mide 5, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de su lápiz en un solo trazo continuo y sin separarla del papel para dibujar dicha figura? Entonces, nuevamente aquí, jóvenes, es trazo de figura 1, ¿no? Porque no te condicionan ni el inicio ni el final. Entonces, funciona la fórmula, ¿no? Por lo tanto, aquí primero reconoce los puntos impares que tiene. Son 6 nada más. Esos son los puntos impares que tiene. Ahora vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Y entonces la cantidad de trazos que vas a repetir son 2, ¿no? Son solamente 2 trazos que vas a repetir. ¿Y qué longitudes tendrían esos 2 trazos, no? Tendrían que ser de 5, pues, ¿no? Sería ese de ahí, por ejemplo, y el otro podría ser este. Ya está. Ahora vamos a hacer la suma. A ver, chicos, atención ahí. Ya. Atención. Mira, te hago una pregunta. Esto de aquí mide 5, ¿cierto? 5. ¿Cuánto mide esta de aquí, esta diagonal? ¿Cuánto mide esta diagonal? A ver, ¿quién me dice? 5 raíz de 3, profesora. ¿Esta diagonal, estás seguro que mide 5 raíz de 3? 10. 10. 10. Miren, chicos, acuérdense que si es un hexágono regular, el hexágono regular se puede dividir en 6 triángulos equiláteros, ¿no? Mira, este triángulo de aquí, todo este de aquí, ¿no? Este de aquí, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 triángulos. Cada uno de ellos mide su lado 5, ¿no? Es equilátero. Entonces, si este de aquí mide 5, él también mide 5. O sea, toda esta diagonal mide 10. ¿Sí? Entonces, mira, esto de aquí mide 10. Lo mismo que este de aquí también mide 10. Lo mismo que él también mide 10. ¿Está bien? Entonces, ahí tendrías 30, ¿no? ¿Sí? 10 más 10 más 10, ¿no? 30. Ahora, este de aquí es otra línea, ¿no? Esto sí no mide 10. Esto tiene otro valor, ¿no? Esto mide 5, ¿cierto? Por dato, ¿no? Aquí serían 90 grados, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto mide el ángulo aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto mide el ángulo aquí? Este ángulo de aquí, ¿cuánto mide? 30 o 60, pues depende. 60. 70. 60, si es 60. ya el triángulo completo. Márcame. Claro, esto mide 60. Recuerda que el ángulo interno en un hexágono regular es 120, ¿no? Y entonces esto de aquí tendría que ser la mitad, 60. Todo esto mide 60. Sí, esto mide 60 y esto mide 30, ¿no? Esto de aquí mide 30. Es un triángulo rectángulo notable de 30 y 60, donde la hipotenusa vale 5.
Entonces, ¿cuánto mide este lado de aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto mide este lado de aquí? 5 medios por raíz de... Cinco medios por raíz de... Este ángulo de aquí, repito, 60. Esto mide 30 grados. 5 medios Esto- por raíz de 3, bro. Claro, él mide 5 medios raíz de 3. Por lo tanto, todo esto de aquí mide 5 raíz de 3, ¿cierto? Esto es 5 raíz de 3. ¿Está bien? Vamos a hacer la suma, chicos. Miren, ¿ah? Atención ahí. La longitud de toda la figura es 60 más 30 raíz de 3. ¿Por qué? A ver, vamos a ver rápidamente. Esto de aquí mide 5, ya. El contorno del hexágono sería 6 por 5, 30, ¿no? 30 más estas diagonales que dijimos que valen 10, ¿no? Son 3 diagonales igual que esta, ¿cierto? Igual que estas son 3, ¿no? Sería entonces 30 más 30, 60. Por eso es 60. ¿Por qué es 30 raíz de 3? Ah, ya. Fíjate ahora en este triángulo, mira. Este triángulo de aquí, su lado mide 10 raíz de 3, ¿cierto? Ese triángulo, su lado mide 10 raíz de 3. Pero igual que ese triángulo está este otro triángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada triángulo, su contorno es 30 raíz de 3. Y como son, perdón, sería 15 raíz de 3, ¿no? Y como son dos triángulos, sería 30 raíz de 3. Ahí está. Finalmente ahí le sumamos los que estás repitiendo, que son 2 de 5, ¿no? Por lo tanto, el resultado sería 70 más 30 raíz de 3. O sea, la clave ahí sería enano, ¿no? 70 más 30 raíz de 3. Bien, chicos, vamos ahora con la siguiente. Ya, atención ahí que es un problema con condición. La figura que se muestra está formada por 5 cuadrados, cada uno de 4 centímetros de lado, además de 3 diagonales. ¿Cuál será la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura de un solo trazo continuo y sin separarla del papel, comenzando en A y terminando en M? Bien, chicos, la pregunta es, si comienzas en A y terminas en M, ¿en qué caso principal estarías? ¿Todos pares o exactamente dos impares? 2 impares, profesor. 2 impares. Quiere decir que debo de reconocer los demás impares que tenga la figura primero. Ya está. Entonces, ¿cuál debo de cambiar? ¿A o M? ¿Cuál cambio? M. M debo cambiar. Por lo tanto, debo llevarlo al impar más cercano, ¿no? Puede ser cualquiera de estos, ¿no? Puede ser este porque vale 4, o puede ser este, o este de aquí también vale 4, ¿no? Cualquiera de los tres. Voy a considerar este de aquí. Ese de aquí. Ahora sí, el M ya es impar. No lo toco, lo dejo como impar. Y el A también es impar, ¿no? Tampoco lo toco. ¿Cuántos impares tenemos aparte de A y M? Tenemos 4 impares, ¿cierto? 4. Si son 4 impares, ¿cuántos trazos voy a repetir? 2. 2. 2. 2. Esos 2, ¿qué longitudes tendrían? Longitud de 4 centímetros. Ajá. 8 y 4. Claro, muy bien. Uno de Uno 8 de y 4 y otro de 8. Ese sería el de 4 y este de aquí sería el de 8, ¿no? Muy bien. Esa es la idea, chicos. Mira, si tú has entendido hasta ahí, ya te ganaste ya. Porque esa es la parte más difícil, ¿no? Lo que viene ya son solamente cálculos, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahí ahora solamente vamos a hacer los cálculos, ¿no? Hay que sumar todas las líneas. Esa partecita me la voy a saltar, chicos, porque estamos contra el tiempo. Sumamos todas las líneas y al final vamos a sumarle lo que se está repitiendo. Ojo, si esto mide 4 y este mide 4, esto vale 4 raíz de 2, ¿no? Y como él también vale 4 raíz de 2 y él también, por eso es que se obtiene 12 raíz de 2, ¿no? 12 raíz de 2. Y al final le sumas lo que se está repitiendo. Por eso ahí la clave es enano. ¿Está bien? Ahí la clave es enano. Bien, chicos, me parece que ya tienen clase ustedes ahora
en otro curso, con otro curso. Ahí lo vamos a dejar por mi parte, pero les voy a mostrar para que tomen fotos, ¿sí? Igual lo vamos a, si nos alcanza el tiempo, la siguiente clase lo revisamos, ¿sí? Para que le tomen fotos, chicos, ahí. Trata de hacerlo tú solo. Si es que no te sale, recién mira la respuesta, ¿ya? Para que puedas ejercitarte ahí también, ¿no? Tómale foto ahí, por favor. Esa es la 12. La idea es la misma, jóvenes. Me avisan, por favor, si ya está la foto. Profesora, tranquila, soy la profesora que sigue. Puede tomar unos minutos, no se preocupe, estoy alistando mi PPT. Ya. Gracias, gracias. Ok, chicos. Ya esa es la 12, ¿sí? Vamos con la 13. A ver, por favor, tómenle foto. Me avisan, por favor, si ya está la foto. ¿Listo, chicos? Listo, bien. Vamos con la última. Ya, chicos, acá les voy a preguntar. Aquí dice de que debo de comenzar en M, ¿no? Debo comenzar en M, pero no me dicen dónde debo terminar. ¿Qué cosa haríamos aquí, chicos? ¿Qué caso empleamos? ¿El caso Sí. todos pares? ¿Exactamente dos impares? ¿Cuál empleamos? El que tenga menor recorrido. Exacto, el que me dé menor recorrido, o sea, debo de hacer los dos casos, ¿no? Y de ahí elegir, ojo, tengo que elegir, ¿no? Hay que hacer los dos casos ahí, ¿no? Bien, Serían entonces todos ahí pares. resulta con todos pares. Vamos a ver, atención chicos ahí. Vas a comenzar aquí, ¿cierto? Entonces hay que reconocer los demás impares que tenga la figura, ¿no? Y ya está. Ahora, si lo llevamos al caso exactamente dos impares, entonces este de aquí ya lo transformé en impar, ¿no? Entonces, de los tres impares que me están quedando por aquí, debo reservar uno para el final, ¿no? Puede ser cualquiera de los tres mi final. Ahora, como voy a reservar uno, entonces dos impares debo de transformar, ¿cierto? A pares, ¿no? Por lo tanto, me convendría este de aquí que tiene menor longitud, ¿no? Ya está. Ahora sí, esto sería el inicio y esto de aquí sería el final, ¿no? Entonces, hacemos todas las cuentas, hacemos los cálculos y, bueno, en este caso tendrías que repetir 50 más 40, ¿no? Que es este de aquí, 50 más 40. Eso es lo que tendrías que repetir. Y si lo colocas en el otro caso, todos pares, recuerda que estos son los impares que tiene la figura, ¿no? Y como esta vez quieres que todos se conviertan a pares, tendrías que repetir dos trazos, ¿no? Sería este de 40 y este de 40. Entonces, los trazos que tendrías que repetir sumarían 80. Entonces, claro, lógicamente aquí el que te da menor longitud es todos pares, ¿no? Es el que te da menor longitud. Muy bien. Por lo tanto, chicos, ahí ahora simplemente hay que hacer las sumas, ¿no? Sumar todas las líneas sería así y luego hay que sumarle lo que se está repitiendo, ¿no? Eso es 740. ¿Está bien? Chicos, ¿ustedes tienen a la mano su separata? A ver, confirmen, por favor, si tienen a la mano su separata. Sí, tienen su separata. ¿Y cómo tienen ustedes la clave en A? ¿Tienen 740 o tienen otro número? A ver, su clave A. Ese Ya, ok. Ya. Corrijan, por favor, ¿sí? Corrijan. La clave es A, pero es 740. Corrijan. Es 740 la respuesta. Ok.
Bien, chicos, ahora los problemas propuestos les voy a dar las claves. Bien, chicos, tómenle foto ahí, por favor. Tómenle foto. Recuerden ustedes practicar, chicos. Aquí la idea es practicar. Tienes que practicar todo lo que puedas. Practica. Es poco a poco, ¿sí? Vamos de menos a más, chicos. ¿Listo? Me avisan, jóvenes. Ok, bien. Muy bien, chicos. Entonces conmigo será hasta la siguiente clase, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos, el siguiente lunes, Dios mediante, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta el siguiente lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego. Hasta la próxima clase, profesora. Muchas gracias. A ustedes, chicos, las gracias, chicos. Cuídense. Bye. Nos vemos. Bien, chicos, buenos días. Yo soy la profesora del curso de Historia y conmigo van a llevar este curso que ustedes saben que es doble, es Historia del Perú e Historia Universal, así que lo vamos a llevar a lo largo de estas 9 semanas de manera alternada, ¿ya? Vamos a trabajar entonces la primera semana, como ve usted ahora, lo que es Historia Universal, y la próxima semana nos toca trabajar lo que es Historia del Perú. Como saben, los contenidos son prácticamente la equivalencia 2 en 1, así que vamos a hacer un repaso rápido y voy a hacer hincapié en algunos puntos que sé que son los más importantes para que usted pueda resolver mejor las preguntas, y también lo voy a alertar desde aquellos puntos donde por lo general los profesores consideramos que pueden ser preguntas como para distractores, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Me voy a presentar. Yo soy la profesora Débora Vázquez Tejada, trabajo aquí en la Presa San Marcos hace 11 años y vamos a comenzar entonces con nuestro curso, ¿ya? Bien, como ve, ahorita estoy descargando la separata. Lo que pasa es que la computadora se me apagó de un momento a otro y lo he tenido que volver a aprender, y como usted sabe tengo que abrir la aplicación, ¿no? Ya. Así que estoy utilizándolo aquí a través del celular, pero es mejor porque el audio es mucho más nítido, ¿ya? Bien. Entonces, a ver, en cualquier momento voy a estar descargando la separata para que usted, el PPT, para poder trabajar. Para poderlo compartir. Ajá. A ver, apenas abra para poderlo compartir. Vamos a ingresar a la sesión a través de la PC. Bien, entonces el curso de historia, ¿ya? Es uno de los más importantes porque dentro del trabajo universitario lo vamos a utilizar para poder dar los antecedentes, ¿no? Es decir, para que usted pueda contextualizar en un marco histórico. Por eso vamos a analizar acá al inicio de la clase cuál es la naturaleza del curso de historia, ¿no? Y analizar cómo es que se puede hacer ciencia, ¿no? Porque muchas personas tienen un prejuicio frente a lo que es la historia, la consideran que es aburrida, que no es necesaria o que simplemente es una repetición de datos, pero como ahora vamos a ver, la historia es mucho más que eso y es muy, muy necesaria para el trabajo universitario. Recuerden que ustedes cuando estén en la universidad van a trabajar con el curso de historia en el primer año en lo que se conoce como los estudios generales. Entonces hay que darle la suficiente importancia tanto para los estudios generales como para el marco teórico, la parte que son los antecedentes antes de trabajar cualquiera de estas cuestiones pues, de investigación. Entonces tengan en cuenta esa situación para poder darle importancia a nuestro curso de historia. Bien, entonces vamos a empezar. Ya sé que el PPT no se ve, así que ahorita lo vamos a compartir. Ya, un ratito.
Ajá. Abrir el documento que debe estarse abriendo. Y ahí se empieza con la naturaleza del curso de historia. ¿Qué es la historia entonces? Ese es el primer punto. Ya vamos a ir avanzando con eso porque hasta que se pueda compartirles el documento. Ajá, sí, qué problema eso del documento, de verdad, qué horror. Bien, entonces la historia, ¿qué es? Es una ciencia social, ¿no? Y desde el momento que abarcamos que es una ciencia social ya es bastante problemático porque las ciencias sociales tienen un grave problema. No se puede experimentar con ellas. Nosotros no podemos entrar a un laboratorio y poder reproducir un hecho, por ejemplo, como la Revolución Francesa. Entonces, la historia necesita analizar las fuentes de información para poder nosotros reconstruir un hecho histórico, ¿no? La historia es una ciencia que estudia a la humanidad, pero la va a estudiar a partir de sus, a partir de sus hechos, o sea, la humanidad. A partir de los hechos que ésta va a realizar, vamos a encontrar entonces, ¿no? Cómo es que la humanidad va a verse reflejada, va a representarse a través de sus actos, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque solo así podemos nosotros llevar a cabo un estudio de la temporalidad. Aquí vemos entonces que para analizar la historia, ¿no? Tenemos nosotros que tomar en cuenta el espacio temporal y el lugar geográfico donde se desarrolla un hecho, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, si hablamos de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? ¿Qué lugar geográfico? El norte de África, ¿no? La zona nororiental de África en realidad. Y tomamos un espacio cronológico. Si hablamos de el Antiguo Egipto, nos estamos refiriendo específicamente al periodo comprendido aproximadamente desde el año 3000 a.C. hasta el año 29 a.C., ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la historia, entonces, estudia la humanidad, ¿no? A través de sus hechos históricos, pero que están contextualizados en un espacio temporal específico y en un lugar geográfico también bastante particular. ¿Ya? Bien, entonces eso es la historia, ¿no? Y la historia necesita fuentes para poder analizar, es decir, de dónde nosotros vamos a obtener pues los datos, ¿no? Y los datos, ¿no? Vamos a obtenerlos primero, son 4 tipos de fuentes que podemos analizar en el estudio histórico, ¿no? Tenemos en primer lugar las fuentes materiales, ¿no? Las fuentes materiales son obviamente las más abundantes, ¿no? Porque son la evidencia de que ha habido presencia humana en determinado lugar, aunque estas no puedan hablar. Encontramos, pues, lo que decimos ruinas, encontramos lo que nosotros decimos, bueno, momias, cerámicos, todo eso son los restos materiales, ¿no? Y cuando esto ocurre, nosotros no podemos obtener gente que haya estado ahí presente porque esto ya es muy antiguo, ¿no? Entonces ahí quienes trabajan directamente pues son los arqueólogos, ¿no? Los arqueólogos, ¿no? Van a ser aquellos, ¿no? Que se van a encargar de estudiar las fuentes materiales. Luego nosotros tenemos las fuentes orales, ¿no? También nosotros, ¿no? Podemos llegar a a tener información a partir de los datos que nos brinden de forma oral a través de los mitos, de las leyendas, ¿no? Pero esto puede ser bastante complicado, ¿no? Porque ya está demasiado fantasiado, como se dice, ¿no? Es una historia bastante, digamos, novelada, pero sí hay fuentes que pueden ser transmitibles por la oralidad. Por ejemplo, si nosotros conversamos, imagínese con un sobreviviente del Holocausto judío, ¿no? Con una persona que estuvo, ¿cómo se llama?, presente, por ejemplo, en el terremoto de Yungay, ¿no? De los años 70. Que esto nos va a permitir, entonces, nosotros tener información de primera mano, ¿no?
para poder historiar. Entonces, hay diversos tipos de fuentes. Aquí ya está abriendo el material, así que voy a tener en cuenta esto. Ajá, por fin ya el material parece que sí, ya lo vamos a poder utilizar. Ajá, bien, a ver, voy a compartirlo. Ajá, voy a ponerlo para compartir. ¿Qué problema esto cuando las computadoras se apagan de golpe, nos dejan a uno en el aire, ¿verdad? Y con lo que se demoran en encender, ya ahorita aparece en su pantalla un ratito el PPT. Sigamos hablando de las fuentes, ¿no? Entonces la oralidad también puede ser bastante importante. Lo que sí es más escaso, pero es lo más deseable, son las fuentes escritas, ¿no? Las fuentes escritas, claro, pues, ¿no? Porque ahí tenemos nosotros la evidencia de una persona que vivió en determinada época y que por ende dejó algo escrito y es una fuente mucho más confiable. Claro que tampoco vamos a creer todo lo que diga ahí, tenemos que contrastarlo con otras fuentes, pero la escritura tiene una importancia mucho más grande incluso que la fuente material o que la fuente oral, porque nos permite interactuar con alguien que vivió en determinada época, ¿no? Esa va a ser la ventaja. Entonces, las fuentes escritas constituyen pues una importante ventana hacia el pasado y es por eso que particularmente los historiadores, ¿no? Ahí está, por fin apareció el material. Voy a cambiarlo a la ventana número 2. Ajá, muy bien. Listo, hasta que por fin esta computadora se le ocurrió prenderse bien. A ver, voy a ampliar lo más que pueda el material para que usted pueda verlo mejor. Ajá, y eso es lo que estamos trabajando nosotros con el estudio de la historia. Ajá, ahora sí. Bien. A ver, ahora recién también incluso puedo leer lo que usted ha escrito acá en el chat, dice, ¿no? Ajá, dice, la compartiendo pantalla no está compartiendo. Sí, es justo lo que les decía, ¿no? Es que la computadora justo cuando iba a empezar la clase se apagó y tuve que volverla a prender. Ahora sí ya, ahora ya creo que todo el mundo puede verlo. Está ahí en pantalla, así que sigamos trabajando con lo que está en pantalla. Bien, entonces, como les decía, estábamos viendo el concepto, que es lo que estábamos adelantando para no perder el tiempo, ¿no? Que la historia es una ciencia social que estudia las sociedades humanas a través de los hechos históricos, pero había que encajarlo en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Cuál va a ser la utilidad de la historia, ¿no? Para ir resumiendo lo que hemos visto, comprender el presente muy bien, pero a partir del conocimiento del pasado, ¿no? O sea, nosotros venimos al mundo en una película comenzada y tenemos que saber qué ha pasado antes para poder entenderlo y saber cómo actuar en el presente y hacia el futuro, ¿no? Obviamente la mayoría de las, bueno, cuando en un momento eran simplemente disciplinas, con el tiempo llegó a ser ciencias, sus orígenes van a estar en la antigua Grecia, ¿no? Los griegos, porque la nobleza no trabajaba, ¿no? Para eso estaban los esclavos, en esa época el esclavismo estaba tan metido en la cabeza de la gente que ellos consideraban de que algunos hombres nacían esclavos y otros nacían libres. Y aquellos que eran de la nobleza eran los libres, entonces tenían mucho tiempo para pensar. Entonces podemos anclar que muchas de estas materias que hoy en día son históricas, son científicas, tienen sus raíces en la antigua Grecia. Estábamos hablando de las fuentes históricas, ¿no? Habíamos visto que había una gran cantidad de fuentes materiales con la cual los arqueólogos trabajaban particularmente. Las fuentes orales, que tenían que ver con los mitos, las leyendas o los testimonios. Y estábamos particularmente en las fuentes escritas, ¿no? Donde les estaba mencionando, ¿no? Que las fuentes escritas era lo que más deseaban los científicos sociales porque era una forma de interactuar directamente con el pasado. Por eso es que los historiadores trabajan específicamente desde la aparición de las fuentes escritas y que esto va a estar más o menos desde el año 3000 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros lo que se trabajaba convencionalmente con la historia, hasta la aparición de las fuentes audiovisuales, ¿no? Ahí está, las fuentes audiovisuales sí ya son más complejas, fotografías, videos, ¿no? Lo multimedia, ¿no? Que hoy en día pues son hasta pruebas, ¿no? En juicios tienen un valor legal incluso, ¿no? Entonces las fuentes audiovisuales son más recientes. Tenemos, por ejemplo, galerías fotográficas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos videos grabados de la Guerra de Vietnam, ¿no? Porque fue la primera guerra televisada incluso de la historia. Y así podríamos hablar de la validez de las fuentes audiovisuales también para historiar.
Ahora, para poder sacar la información de todo, de los documentos, de los testimonios, de los restos materiales diversos, se va a necesitar tener profesionales específicos que procesen, ¿no?, esta información. Y estas van a ser las famosas disciplinas auxiliares. En las disciplinas auxiliares, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, solamente para ejemplificar, lo que se encarga de la numismática. Son los que sacan información de las monedas y de las medallas, que van a ser bastante comunes en muchas civilizaciones. La heráldica, que se encarga de analizar, por ejemplo, los escudos y ver las metáforas que hay en los elementos que las constituyen. Escudos, blasones de familias reales, de instituciones, sobre todo en la Edad Moderna Europea y también en la Edad Media. La paleografía y la epigrafía, estas dos son relativas a la escritura, ¿no? La escritura, en este caso, paleografía, escritura antigua, y epigrafía, escritura, pero sobre muros. Paleografía, escritura portátil, antigua, portátil, ¿no?, en papel preferentemente. Y la escritura epigrafía, como su nombre lo indica, epi, muro, es la escritura que no se puede cargar y portar, ¿no? Es que está en los muros, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver este estudio clásico de la historia, ¿no? Tenemos ahí a Cristóbal Keller, más conocido como Celarius, es como firmaba él. Este personaje, ¿no?, vive en el siglo XVII, o sea, durante los años 1600, ¿no? Y él se encargó, pues, como en esa época estaba con todo este pensamiento humanista que había florecido, pues, en los siglos previos, entonces ya tenía una idea de cómo llevar a cabo un estudio de la historia. Entonces, Cristóbal Keller va a proponer un estudio de la historia, pero desde un punto de vista acontecimental. O sea, él dice, voy a tomar en cuenta grandes acontecimientos que hayan marcado la historia, que hayan cambiado el rumbo de la historia para poder hacer una periodificación. Entonces, él va a tomar en cuenta hechos, ¿no?, de gran importancia, pero el problema de lo que él va a hacer es que él solamente va a tomar en cuenta hechos que afectan a Europa, porque también, pues, en esa época, si hasta la fecha ustedes han visto que hay una sociedad occidentalizada, ¿no? Bueno, ahí Europa lo va a tomar como que es lo más importante, bueno, él vivía ahí, él era alemán, y que los acontecimientos que marcan el rumbo de la humanidad son los acontecidos o en Europa o muy cerca de Europa, como ahora vamos a ver. Entonces él propone esta idea de las edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Perdón, hasta edad moderna llegó él, porque ya después, siguiendo su modelo, se aumentó edad contemporánea, porque como usted se da cuenta, él muere en el siglo XVII, entonces pues no llega a ver los cambios como la Revolución Francesa, que darían pues una vuelta hacia una nueva etapa, ¿no? Entonces, algo aquí que sí es bien importante es que cuando nosotros hablamos de historia, tomamos en cuenta que la historia empieza, entre comillas, porque no hay una fecha fija, con la invención de la escritura, ¿no? Porque la invención de la escritura, si bien es cierto, aparece en Mesopotamia, hasta que logra popularizarse y copiarse la idea de escribir y que cada uno saca sus propios códigos, va a demorar a veces 100 años, 200 años, pues, ¿no? No es una cosa que como ahora, ¿no? Descubren algo y nos enteramos por Twitter al instante, ¿no? Así no era. Entonces, por eso decimos aproximadamente la invención de la escritura hacia el 3000 antes de Cristo, ahí empezaría la edad antigua, según Cristóbal Keller. Y esto, una época de grandes civilizaciones, hasta que empieza la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿no? Siglo V, en manos de los germanos, lo vamos a ir estudiando con el transcurso de nuestro curso, y luego la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna que empieza con la caída simbólica de la pequeña ciudad amurallada de Constantinopla, que era lo único que quedaba ya del Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, en el año de 1453 empieza la Edad Moderna y va a terminar específicamente, ¿no? Recuerden que esta periodificación es acontecimental en el año de 1789, cuando tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ahí ese hecho es trascendental y hasta la fecha seguimos en la edad contemporánea, que va a ser pues una etapa
de muchas guerras, de muchos enfrentamientos, ¿no? Esa es una característica. Bien, vamos a continuar entonces. Siguiente diapositiva. Ajá. Y es aquí donde vamos a ver entonces vamos a iniciar, se puede decir, el curso de historia, pero tomando en cuenta un aspecto. A ver, quiero ir hacia la última diapositiva porque creo que hay una línea de tiempo que nos puede ayudar. Muy bien. Aquí vamos a comparar una cosa primero, ¿ya? Bien. Hasta ahorita nosotros hemos visto entonces el modelo de Cristóbal Keller, ¿no? Que es el modelo acontecimental de la historia y que es el que, bueno, el que se lleva a cabo, ¿no? Es el modelo que se conoce, con el que se ha consensuado que se debe trabajar el de las edades. Pero recordemos una cosa, que él había dicho, ¿no? Que el inicio de la historia como tal es la invención de la escritura. ¿Por qué la escritura va a ser tan importante como para marcar un antes y un después? Es que cuando el ser humano inventa la escritura, es que la sociedad en la que vive se ha complejizado de tal forma que necesita dejar un registro escrito, ¿no? De lo que de lo que sucede. Entonces, por eso es que es tan clave la invención de la escritura y como les decía, es el vínculo con el pasado al tener este documento escrito y así de primera mano. Ahora, pero entonces antes de la invención de la escritura, ¿qué es? ¿No? Si no era historia, ¿qué cosa era? Bueno, era prehistoria, ¿verdad? La prehistoria va a ser una etapa que solamente han quedado restos materiales, aislados, muy pocos, y para reconstruirles es bastante difícil. Es un trabajo específicamente de arqueólogos, ¿no? Porque ahí no hay escritura. Pero ahí la dificultad está en cómo periodificarla, ¿no? O sea, no tiene mayor sentido. ¿Cómo periodificamos este momento? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿no? Para periodificar se necesita tomar en cuenta la tecnología de la época, ¿no? Por eso hablamos nosotros de los materiales que utilizaban para hacer las herramientas, ¿no? En este caso la piedra, ¿no? En lo que va a ser la prehistoria se va a utilizar durante millones de años la piedra, incluso los homínidos en evolución van a irla utilizando, tallando y adaptando. Pero con el pasar del tiempo, y cuando el ser humano, ¿no? va a lograr ya dominar el ambiente en el que vive, va a haber una etapa de pocos miles de años, porque miles de años en tiempo histórico es muy poco en realidad, sino que nuestras vidas son cortas y quizás lo vemos como mucho, ¿no? Esos miles de años que se van a denominar la edad de los metales, ¿ya? La edad de los metales, que es la de cobre, de bronce y de hierro, que serían justo previo al inicio de la edad antigua, en realidad es una etapa de transición. Por eso es que hoy en día se ha convenido de que no pertenezca literalmente a la prehistoria, ni tampoco a la edad antigua, sino que sea ese momento en transición, ¿no? Es como cuando uno es niño, al día siguiente no se convierte en adolescente, pasas por la pubertad, ¿no? Y esa etapa es de cambios donde no eres ni un niño ni un adolescente, estás a medias todavía. Algo así es la edad de los metales. Entonces, es una etapa de adaptación hacia unos cambios muy rápidos con la fundición de metales que nos van a llevar a la edad antigua, ¿ya? Entonces, tengámoslo en cuenta aquí, como vemos aquí en esta línea de tiempo, que la edad de piedra, que dura tanto, va a tener 3 etapas, ¿no? El paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Recordemos que la etapa más larga de la historia de la humanidad, si bien se dice que es la edad de piedra, en realidad no son sus 3 etapas las que son tan largas. La que es súper larga es el paleolítico, porque el paleolítico dura millones de años, como usted puede ver. En esos millones de años vamos a contextualizar el proceso de evolución. Solamente en el paleolítico vamos a encontrar la evolución de los homínidos. Cuando termine el paleolítico, ya nosotros somos sapiens sapiens. ¿Seguimos evolucionando? Por supuesto que sí, pero como ya lo que sigue son apenas pocos miles de años, entonces no vemos grandes cambios en nuestra evolución biológica, ¿verdad? Claro, es lógico porque es muy poco tiempo. Para la evolución biológica se puede ver en millones de años. Así que eso lo vemos en el paleolítico. El paleolítico sería entonces el periodo más largo de la prehistoria, ¿no? Y está contextualizado en la edad de piedra. Por eso tenemos 3 periodos. Paleolítico, el de los millones de años,
El mesolítico de unos pocos miles, el neolítico también de pocos miles y la edad de los metales de incluso menos miles de años, ¿no? En el que el ser humano ya abandona la piedra para poder reemplazarla para hacer herramientas y armas de metal. A ver, eso es a lo que vamos a repasar ahorita ese contenido. Vamos ahí a la diapositiva 4 y volvemos ahí. Entonces, para poder entender la esencia de la prehistoria y de esa etapa tan larga que va a ser el paleolítico, vamos a ver algunos aspectos generales del proceso de hominización, ¿no? El proceso de hominización, entonces, ¿qué va a ser? Es un proceso evolutivo, complejo, ¿eh? No es solamente que hemos cambiado físicamente, es un proceso biológico de adaptación. Adaptación de muchas formas, ¿no? A cosas físicas, tanto física como abstracta. A ver, la adaptación biológica, ¿no? Va a consistir en que nosotros vamos a irnos adaptando al clima, a la temperatura, a las condiciones geográficas. Por eso es que los seres humanos no somos todos iguales, sino que tenemos, si bien es cierto, nuestra compatibilidad genética es casi exacta, ¿no? Es muy, muy parecida. Tenemos diferentes tonos de piel, complexiones, formas de la nariz, de los ojos, del cabello, la concentración de melanina, ¿no? Hay una adaptación biológica, pero también hay un cambio que se ha ido viendo en prototipos que han ido apareciendo en estos millones de años, así como también un cambio psíquico cuando entendemos el razonamiento, ¿ya? La aparición del razonamiento para que justamente es una consecuencia de estos cambios biológicos. Y finalmente, la evolución social. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido a adaptarnos a cómo vivir en sociedad. Y por eso es que cada grupo humano tiene diferentes, incluso, costumbres, ¿no? Y como algunos también siguen siendo cazadores-recolectores, otras son unas sociedades seminómades, ¿no? Estando en la actualidad, porque cada uno responde a su adaptación particular del territorio. Entonces, el proceso de hominización es algo bastante complejo. No es solamente, ya éramos monos y ahora somos humanos. No es tan simple como eso. Ahora, este proceso evolutivo de los homínidos, entendamos la palabra homínido como aquel primate que camina en dos patas, ¿ya? Ese es un homínido. Que vamos a ver cómo es que va evolucionando hasta llegar al género Homo, ¿ya? El género Homo nos interesa porque esa es la rama nosotros en la taxonomía donde estamos clasificados, ¿verdad? El género Homo se caracteriza porque ya usa herramientas, ¿no? Ya usa herramientas. Vamos a ver entonces cómo es que parece, qué factores son los que permiten la evolución. Vemos aquí el mapa de África, ¿verdad? Y podemos ver que hay una falla geológica que se comienza a gestar, que va a ser la falla geológica del Rift, ¿no? Toda esta zona del sur que se conoce como el Valle del Rift va a ser la consecuencia de un cambio que se va a dar, ¿no? Hace millones de años, que va a causar la desertificación de la zona y eso va a causar que los monos tengan que abandonar, o sea, los primates que vivían ahí la vida arbórea, porque todo se secó y tuvieron que hacer vida al ras de la tierra y esto para un mono es fatal porque obviamente las fieras se lo van a comer. Así que muchas especies se extinguieron, no solamente de primates, de mamíferos, también de fieras, de todo, insectos, plantas, por la sequía, por este cambio geológico. Pero nuestro ancestro primate va a lograr sobrevivir gracias a que desarrolló la capacidad de poder erguirse para intentar caminar. Esto le permitía ver más lejos hacia el horizonte, hacia donde se dirigía, y esto le va a permitir también protegerse de las fieras, ¿no? Para poder mirar si lo siguen y pretender incluso ser más alto que las fieras. Las fieras no se enfrentan cuando te ven que tú eres más alto que ellas, piensan que eres un animal más grande y obviamente lo piensan para meterse, ¿no? Entonces, estos monos que pudieran erguirse, sobrevivían más y esa es la característica que van a heredar y le van a enseñar también a sus crías a que se yergan, ¿no? Y esto a través de los millones de años, porque esto no es una cosa de poco tiempo, van a conseguir esta marcha bípeda, una posición erguida, que va a dar como resultado algo muy importante, ¿no? Que va a ser, la liberación de las manos, ¿sí? Al liberar las manos van a tener que buscar oficio. En este sentido comienza la producción de herramientas. Esto gracias a que nosotros tenemos un dedo pulgar oponible. Me refiero que nuestro dedo pulgar tiene obviamente una posición diferente a los otros 4 dedos y es el dedo más importante de nuestras manos. Gracias a este dedo y en juego con los otros dedos, se va a conseguir
el poder fabricar herramientas, ¿no? Por eso es que la marcha bípeda condiciona la aparición de la liberación de las manos, el pulgar se acomoda a ser oponible a los otros dedos, y el tener la posición erguida nos permite cargar cabezas más pesadas, con un mayor masa encefálica que nos permite capacidad de memoria y por lo tanto el recuerdo del aprendizaje. Todo esto produce algo sui generis, algo único, que somos nosotros, ¿no? El uso de la razón. ¿Otros animales han evolucionado? Por supuesto que sí, no son los mismos que sus ancestros primitivos, pero ellos no han desarrollado razonamiento. Una de las razones que los científicos exponen y dicen que el hecho de que seamos racionales es básicamente porque somos bípedos. Si no hubiéramos dejado la marcha cuadrúpeda, jamás hubiéramos desarrollado esta razón. Entonces, somos racionales porque somos bípedos. Esa sería la causa de fondo. Ahora, los primeros ancestros que aparecen van a ser los australopithecus. Eran unos homínidos también, caminaban en dos patas. Estos vivieron solamente en África, hubieron de varias especies, llegaban al 1,20 m, exagerando, no eran muy altos, pero caminaban como si estuvieran muy cansados, tirados para adelante en dos patas, pero corrían en cuatro patas. Eso es lo curioso, ¿no? Entonces eso demuestra que estos animales ya estaban en una transición hasta llegar al género Homo. El género Homo y nuestro más antiguo ancestro de género Homo en general sería el Homo habilis. El Homo habilis va a ser el hombre hábil, ¿no? Aquel que no se sabe con certeza si sus ancestros fueron los australopithecus, no se sabe, porque es posible que sea de algún ancestro cuyos huesos no hemos encontrado, pero sí lo que sabemos es que el Homo habilis ya fabricaba herramientas, era bípedo, pero también caminaba tirado para adelante y corría en cuatro patas. Y solamente vivió en África, ¿ya? El Homo habilis inicia la producción de herramientas, solo vive en África, pero era más inteligente que el Australopithecus. Hasta que con el pasar del tiempo se evoluciona hacia un prototipo que se va a denominar el Homo erectus, ya porque ya no corre en cuatro patas, camina y corre en dos patas, ¿no? Y logra algo muy importante, ¿no? Ya tiene un raciocinio de 75% de lo que somos nosotros más o menos, y él logra manipular el fuego, lo produce, o sea, puede encender el fuego, y con eso se abriga, con eso se protege contra las fieras, porque las amenaza con quemarlas, cocina sus alimentos y le permite vivir en ambientes más fríos. Por eso es que el Homo erectus, eso es importante, esto suelen preguntar, es el primero que sale de África y va a vivir en Europa y Asia, y es el que más se reproduce, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Logra tener una gran cantidad de descendientes y de espacio geográfico que van a habitar. Hasta que vamos a ver la aparición del hombre de Neandertal, ¿no? El hombre de Neandertal, ¿no? Que apareció más o menos hacia el 200.000 antes de Cristo aproximadamente. Era ya casi tan inteligente como nosotros, digamos que es nuestro primo porque tiene una compatibilidad genética muy alta con nosotros, y él ya tenía creencias mágico-religiosas, él ya enterraba a sus muertos, era mucho más astuto, organizado, tenía lenguaje articulado, ¿no? Y demuestra pues que estaba bastante cercano a nosotros, ¿no? Hasta que aparecimos nosotros, la especie, el Homo sapiens sapiens, que eso somos nosotros, ¿no? Y que a pesar de que no teníamos la fortaleza física de nuestro primo, el neandertal, nosotros somos más inteligentes y logramos reducir su espacio vital, y incluso muchas de estas especies se canibalizaban unas con otras. Nosotros hasta nos reprodujimos con los neandertales, por eso es que hasta la fecha tenemos un rezago genético de un 4% a 7% de genes neandertales, producto de este cruzamiento, y nosotros fuimos los que poblamos América y Oceanía. Eso es importante, ¿ya? El Homo sapiens sapiens llega a América y Oceanía, cosa que los otros homínidos no llegaron. Y nosotros inventamos el arte, ¿no? Hasta donde se sabe, el arte rupestre, que es la pintura parietal, ¿no? El arte parietal o pinturas rupestres,
fueron hechos solo desde Sapiens Sapiens en adelante, y además también el arte mobiliar, ¿no? Que van a ser aquellas piedras talladas que tienen formas de esculturas, principalmente las famosas Venus prehistóricas, ¿no? Que van a ser unas formas femeninas que van a servir probablemente como una especie de amuletos de fertilidad y de vida para los cazadores. Entonces se muestra de que ya el Sapiens Sapiens es artista y logra tener una gran industria lítica porque logra desarrollar mucho mejor que sus antecesores la producción de herramientas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Todo esto que he mencionado está encajado obviamente en el Paleolítico, ¿no? Donde está la evolución. Hay algo que es muy importante, ¿no? El planeta ha pasado por eras geológicas. Ahorita estamos en la cuarta, ¿no? Como tenemos la era primaria, la era secundaria, la era terciaria y estamos pues en el cuaternario, ¿no? En la era primaria tenemos pues una vida prácticamente de plantas, acuática, bacterias, luego tenemos la era secundaria de los grandes dinosaurios, la era terciaria de los dinosaurios un poco más pequeños, ¿no? Y la era del cuaternario, ya no hay dinosaurios, porque eso es que jamás hemos convivido con dinosaurios, eso es mentira, eso es ciencia ficción. La era del cuaternario se conoce también como el antropozoico, ¿no? Eso en geografía les enseñan, creo, lo recordará del colegio. El antropozoico porque la era del cuaternario es la era donde evolucionan los primates, ya ese dato es muy importante, y el cuaternario recién está empezando, o sea, si el cuaternario, esta era geológica, fuera la vida de una persona, estaríamos en la primera infancia, o sea, nuestra parte de bebitos se llamó Pleistoceno, digamos así, que fue la primera etapa del cuaternario, que era la etapa más fría, donde el planeta estaba de glaciación en glaciación, o sea, se congelaba 10.000 años, se descongelaba 5.000 y en ese plan, así en esas condiciones tan horribles hemos evolucionado como, como homínidos, ¿no? Pero más o menos hace 40.000 años aproximadamente, ¿no? El planeta cambió a lo que es el Holoceno, ¿no? Que es una época ya mucho más cálida con el clima en el que estamos nosotros ahorita en la actualidad, y eso permitió que los homínidos, porque ya nosotros hacia finales de la primera etapa del Pleistoceno ya éramos sapiens sapiens, pero durante este Holoceno ha habido un gran desarrollo más bien cultural, ¿no? Y también de adaptación al territorio, y nos ha permitido tener una economía productora, porque también el clima nos ayudaba, o sea, quizás hubiera podido ser antes esa idea de ser productores y todo eso, pero el clima no ayudaba. Entonces hay que entender también que hay que ir a como el rumbo del planeta nos permite, ¿no? Entonces en el Paleolítico tenemos pues que todavía todo estaba, los polos estaban congelados, la famosa edad de hielo, el Pleistoceno, por lo tanto se vivió una economía depredadora, ¿no? Por lo tanto se era cazador, recolector y se era nómade, eran transhumantes, o sea, andaban de un lugar a otro. Luego tenemos, a ver, estas fases, ¿no? En el Paleolítico hay tres, ¿no? El Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. En el Paleolítico inferior nosotros encontramos pues la evolución de los australopitecos, que ya ni los han puesto aquí porque ya son muy viejos, muy antiguos, el Homo habilis y hasta la aparición del Homo erectus. Con la aparición del Homo erectus y el poblamiento de Europa y Asia, entonces llegamos al Paleolítico medio, ¿no? Mientras el Homo erectus está que se adapta y comienza a evolucionar en diferentes variantes entre Europa, Asia y los que seguían en África, aparece en el Valle de Neander, en Alemania, el hombre de Neandertal durante el Paleolítico medio, hasta que empieza el Paleolítico superior con la aparición de nosotros, ¿no? El Homo sapiens sapiens, ¿no? Que va a convivir en un principio con el hombre de Neandertal, hasta que los hombres de Neandertal más o menos se extinguen hacia el 28.000 antes de Cristo, pero vean que hemos convivido bastante tiempo, y el Paleolítico superior ya es netamente del Sapiens sapiens, ¿no? Luego de todo este periodo evolutivo, llegamos a una etapa de muchos cambios, sobre todo cuando ocurre la última glaciación, la famosa glaciación de Wisconsin, ¿no?
y que el ser humano llega al continente americano, ¿no? Entonces hay un tránsito del clima, de lo que fue el Pleistoceno a lo que va a ser el Holoceno. Muy bien, el clima actual. Y esto ya permitió una vida semisedentaria. El ser humano comienza a sembrar algunas hortalizas, pero sin abandonar la recolección. Y también aprende a domesticar algunos animales, pero sin abandonar la cacería. Van a desarrollar también, pues, una industria microlítica, porque empiezan a utilizar pequeñas piedras para hacer arpones, instrumentos de pesca sobre todo, ¿no? Inventan las canoas. Entonces, en el Mesolítico hay un cambio, digamos, una evolución cultural, hasta que llega la gran revolución neolítica. Todo el mundo habla de esto, perdón, todos hacen hincapié en el neolítico. ¿Por qué? Porque el neolítico simboliza que el ser humano ya aprendió a dominar su espacio geográfico y ya desarrolla agricultura, ganadería y por lo tanto ya es sedentario. Pero vienen otros problemas de la vida en sociedad, ¿no? Como por ejemplo, cómo manejar al grupo, cómo la gente debe cumplir ciertas reglas, y para eso vamos a encontrar entonces, ¿no? La aparición de la religión, aparecen centros ceremoniales, arquitectura megalítica, ¿no? Que van a ser estas construcciones que muchas de ellas en un principio se pensaban que eran observatorios astronómicos, pero hoy en día se saben que algunos de ellos también eran cementerios, por ejemplo, como en el caso de Stonehenge, ¿no? Que se ha descubierto que es un cementerio. Antes se creía que era solo un observatorio astronómico. Entonces hay muchos cambios, pero el principal cambio es que surge la necesidad de proteger lo que es la propiedad privada. La gente, al habitar un lugar, aquí siembro, aquí crío mis animales, aquí vivo, aquí vivió, no sé, mis padres, ¿no? Este es el lugar donde me desarrollo, es mío. Entonces tengo que cuidarlo, porque así como este lugar es ideal para mí, lo puede ser para otros que vienen de zonas rocosas, de zonas arenosas, de zonas que hacen mucho frío y me van a querer matar para robarse las tierras. Entonces yo tengo que protegerme. Y no me bastan las armas de piedra, son pesadas, ¿no? Así que el ser humano comienza en esa necesidad de proteger lo que es la propiedad privada, por eso es que hay tantos cambios en esta revolución neolítica, a ver la manera de cómo fundir el metal. El metal está ahí, es ideal, pero no le puedo dar forma. ¿Qué necesito? Fundirlo. Pero conseguir hornos de fundición, con esas características tan calientes como para fundir el metal es casi imposible, ¿no? Entonces, van a tardar tiempo hasta que logran esta situación. A ver, entonces llegamos a la edad de los metales, ¿ya? A ver, la edad de los metales, entonces, como les decía, es un periodo que no pertenece ni a la prehistoria ni a la historia. Es un periodo de nexo. Es como si colocáramos ahí una soga, ¿no? Que va a unir estos dos periodos. Es una etapa independiente que se llama la edad de los metales. Son pocos miles de años, vamos a ver. ¿Qué cosa se logra? Bueno, tanto intentar fundir los metales, logran hacer hornos de 1200 grados centígrados y logran fundir el cobre. El cobre entonces, genial, lo funden, pero a la hora que se dan cuenta para probar su dureza, no conservaba, no tenía dureza, entonces no servía como arma, pero sí van a utilizarlo para hacer artículos de lujo, de joyas, que van a tener valor de intercambio, por lo tanto no se abandona la piedra. A esta etapa de la edad del cobre, esto también apúntenlo por ahí, se le denomina la edad del calcolítico, también le dicen calcolítico, porque se utiliza tanto el cobre como la piedra, o sea, no desplaza a la piedra el cobre porque le faltaba dureza, por lo tanto este periodo lo llaman también calcolítico. También se inventa la rueda, ¿no? En este periodo, sobre todo en la zona de Sumeria, lo que ahora es Mesopotamia, lo que ahora es Irak e Irán, Siria, todas esas zonas se inventa la rueda y se inventa también el arado, ¿no? Que es una técnica de hacer surcos y aplanarla, preparar la tierra para sembrar con jalando un buey. Entonces inventan la rueda e inventan el arado. Bueno, la edad del cobre va a tener esos cambios, las sociedades se hacen más complejas, hay una gran expansión urbanística, pero ocurre hacia el año 3000 a.C. aproximadamente,
se logra producir el bronce. La edad del bronce empieza hacia el 3000 a.C. aproximadamente, donde en la fundición del cobre se logra fundir con un 10% de estaño en proporción y se logra la dureza. Ahora sí, se tenía el bronce, es un compuesto. Y esto va a permitir que los pueblos puedan defenderse mucho más, así como también puedan ir a invadir a otros que sean más débiles. Y ahí surge esa ambición también de que si yo ya tengo buenas tierras, todo podría tener más. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque se dan cuenta que a la hora de ir a invadir tienen que enfrentarse a la gente, a los hombres que salen a defender en ese lugar, y si los someten, los tienen como prisioneros de guerra. Y si más bien estos le logran ganar y derrotarlos a los invasores, también los tienen como prisioneros de guerra salvando puestos, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque ahí es donde surge ese concepto de la esclavitud. ¿Cómo surge la esclavitud? Cuando tienen prisioneros de guerra, tanto que son invasores que quisieron meterse y nosotros los vencimos y los tomamos como prisioneros, o gente que, o lo opuesto, ¿no? Yo me voy a invadir otro pueblo y de repente pues me va tan mal que estos me agarran de prisionero a mí. Entonces, al buscarle una utilidad a los prisioneros, porque tienen que tenerlos como una garantía de chantajear al otro bando si quiere venir, ¿no? Mira, te mato a tu rey, a tu príncipe, o este personaje que yo sé que es importante en tu sociedad, ¿no? Y ya a cambio ya no me fastidias, o que firmamos un acuerdo. Entonces, estos prisioneros con el tiempo, algunos pueblos lo reclamaban, otros no, decidieron darles una utilidad, entre comillas, obligarlos a hacer trabajos forzados. Y luego se dieron cuenta que era muy práctico obligar a la gente a trabajar por la fuerza y que los nobles no hicieran nada. Entonces, pues así es como surge la esclavitud. Y esto con la edad del bronce y el manejo de estas armas se hizo pues una práctica bastante común. Y hay una revolución urbana, o sea, una aparición, una explosión demográfica a tal punto que comienzan a aparecer verdaderos estados, porque también surge la necesidad de tener un gobierno centralizado y algunos comienzan a expandirse muchísimo y estos van a ser los imperios. Pero el hecho más importante de la edad del bronce es la invención de la escritura, ¿no? La escritura aparece como ideográfica, o sea, que refleje, ¿no? Si yo quiero hablar, no sé, de un puente, dibujo algo que se parezca a un puente para que la gente sepa que me refiero a eso. Por eso es una escritura ideográfica, refleja una idea. Como lo fue la escritura cuneiforme en Mesopotamia, los sumerios, la más antigua, y luego una adaptación de esa que se inventan los egipcios, que van a ser los jeroglíficos. Ambas escrituras fueron ideográficas. A ver, y luego de tanto insistir, sobre todo los pueblos indoeuropeos arios, es decir, esos grupos que van a vivir en las zonas rocosas, en las zonas que están por encima del Mediterráneo, van a querer tener armas muy fuertes para meterse e invadir a los imperios y a los estados que estaban por el Mediterráneo y tenían mejores tierras. ¿Y qué es lo que van a hacer? Fundir el hierro. La edad del hierro es una etapa recontraviolenta porque estas sociedades como los hititas, los hurritas, los casitas, que van a ser grupos indoeuropeos, van a dedicarse a fundir el hierro, lo cual se logra con hornos de 1500 grados centígrados y con esto aprovechar e invadir a civilizaciones que estaban en plena expansión, como Mesopotamia, las de Mesopotamia o el mismísimo Egipto, ¿no? Que van a haber un choque cuando les llegan pues estas armas de hierro que ellos no conocían y van a terminar sometidos, van a pasarla muy mal estas grandes civilizaciones porque llegan estos foráneos con armas superiores. Ese va a ser el concepto. En este periodo también, aparte del asunto de que mejora mucho la tecnología, se usan los carros de guerra, hay una expansión de estos imperios esclavistas, también aparece la economía monetaria, o sea, tener en valor metal, ¿no? Las cosas para no tener que transportarla a tan largas distancias y llevando tanto peso. Además, también aparece la escritura alfabética, o sea, una escritura que un símbolo corresponde ya a un sonido, por eso se dice escritura fonética. Quienes la empiezan van a ser los fenicios, que luego este alfabeto sería mejorado por los griegos y luego por los romanos, y es el alfabeto que utilizamos ahora, mucho más mejorado, por decirlo así, que es fonético, ¿no? Letra, sonido. Bien, entonces hemos llegado a la hora de nuestro intermedio, y luego del intermedio vamos a continuar con la segunda hora de nuestra clase, donde vamos a trabajar básicamente
Egipto y Mesopotamia, ¿ya? Para ir avanzando vamos a ver estas civilizaciones. Entonces hemos acabado nuestra primera hora de clase, vamos a nuestro intermedio entonces y regresamos. A ver, son las 11:56, volvemos a las 12:10, 12:10. Volvemos 12:10, chicos, vamos al intermedio.